Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui a presentare Pelo di gatto, un libro scritto da Elvia Ardalani, tradotto da Lisa Viviani e pubblicato dalla casa editrice spagnola Literarte, fondata e guidata da Marie José. Io sono Eleonora, sono una libraia e mi piace anche consigliare libri. Infatti ho un canale social su Instagram, Salone Letterario, dove consiglio e soprattutto presento nuovi libri, vi porto nel mio mondo e nella mia passione che è appunto l'editoria. Infatti ho un background principalmente editoriale, ho studiato lingue e ho un master in editoria. L'autrice, Elvia Ardalani, è professoressa di spagnolo e di scrittura creativa presso il Dipartimento di Spagnolo della University of Texas. I suoi lavori letterari sono apparsi in diversi giornali, anche antologie in Messico, Spagna e Stati Uniti. Ha pubblicato diversi libri di poesia e in prosa ha pubblicato 2 romanzi, tra cui Pelo de Gatto. Pelo de Gatto è stato tradotto da Lisa Viviani, che è nata e cresciuta in un piccolo paese della provincia di Brescia. È una studentessa internazionale presso la Western University di London, in Canada. Ha concluso un dottorato in letteratura comparata, ma ha vissuto comunque i suoi anni sospesa tra 2 continenti, sempre circondata da libri e da gatti. Infatti Pelo de Gatto è stato per lei amore a prima lettura e proprio da questa convinzione che la bellezza del romanzo non potesse rimanere ignota al pubblico italiano, ha deciso appunto di buttarsi in questa sua prima traduzione, grazie anche all'aiuto di Marie José, che è nata a Bilbao ed è da anni legata al mondo culturale ed editoriale. Infatti, oltre alla sua formazione in scienze umane e psicologia, ha seguito numerosi corsi in ambito letterario, linguistico ed editoriale. È fondatrice e direttrice dell'Associazione Culturale e omonima casa editrice Literarte. Promuove infatti molti programmi culturali, sia per radio che per televisione, ma ha fatto anche parte di una giuria di diversi concorsi letterari. Oltre a questo promuove numerosi eventi sia nazionali che internazionali. Allora, facciamo qualche domanda all'autrice, ovvero come è nato questo romanzo. ¿Cómo nació la novela? La novela, Eleonora, nació en realidad de una inquietud que yo tenía por explorar algunas temáticas, especialmente dos. Una, por un lado, cómo cómo funcionan las relaciones entre mujeres, las amistades entre mujeres, particularmente cuando son ese tipo de relaciones largas, ¿no? Desde la infancia, etcétera. ¿Cómo es que algunas se sostienen y cómo es que otras no se sostienen? Ese era uno de los temas. Otro tema que me interesaba mucho era tocar el tema del narcisismo, sobre todo en relaciones, obviamente, dinámicas familiares y especialmente cuando estamos hablando de la madre. Desde luego que el padre, también hay padres narcisistas, ¿no? Pero como a mí me interesaba y me interesa enfocarme en temáticas relacionadas con la mujer, creo que así surgió, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahí entran otros temas, como suele suceder en la escritura, que ya no estaban necesariamente no eran tan importantes al iniciar la novela, ¿no? Y después, pues, surgieron. Así que así nació. Grazie. Infatti abbiamo parlato di dinamiche familiari e ambienti familiari. La casa infatti è una presenza centrale nella storia. Questa diventa semplicemente un'ambientazione oppure finisce per diventare quasi un personaggio a sé stante? O sea, la casa ocupa un lugar muy importante en la novela. ¿Es simplemente un escenario, casi un personaje? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que hasta cierto punto es un personaje en el sentido de que juega un papel muy importante, ¿no? De hecho, bueno, no, ya iba a decir algo del final de la novela, pero no, no lo voy a decir para que la lean. Pero la casa es importante porque en muchos sentidos es el motor de partes de la historia, ¿no? De hecho, muchos de los epígrafes son de arquitectos, ¿no? Es decir, la idea de qué significa una casa realmente, ¿no? ¿Qué es emocionalmente una casa? Es importante y va desde luego de la mano con el tema de las infancias que de alguna forma
no son idílicas, ¿no? Y entonces en ese sentido es muy importante. También el padre de una de las protagonistas es arquitecto y ellos tienen, él y su niña, Romina, tienen un juego que es obviamente planeado a propósito y el juego es que ellos tienen, al ser el arquitecto, tienen un juego en el que él le dice a la niña, una casa puede ser, y la niña completa la oración. Sí, entonces se va así armando un poco la noción de que en realidad una casa pueden ser muchas cosas y lo que uno piensa que es una casa no siempre es una casa en el sentido emocional de lo que debe ser una casa. Beh, infatti abbiamo toccato temi come, l'infanzia nella storia, in particolare in che senso parli dell'infanzia come luogo di scoperta y de formazione. Ossia, ¿en qué sentido hablas de infancia como territorio de descubrimiento? Porque a través de la infancia no es como siempre pensamos ya una vez adultos, ¿no? Que la infancia pues es la época de los juegos, etcétera. Sí, desde luego, pero también es una época, un momento de la vida fundamental en muchos sentidos y es una época de descubrimiento. Se descubren cosas que a veces igual tal vez uno no hubiera querido descubrir, ¿sí? Es decir, se van descubriendo poco a poco, se van develando cosas que uno no estaba completamente, no sabía obviamente por la inocencia, si queremos llamarle así, del niño, de la niña en este caso, ¿no? Entonces sí, la infancia puede ser muy bonita, pero en muchos sentidos también puede ser terrible, ¿no? Y creo que eso es lo que hasta cierto punto también trata la novela. En ese sentido no es una novela rosa, ni bonita, ni de infancias idílicas, ¿no? Mh-mh. Ujú. Ovviamente, come dice il titolo Pelo di gatto, il gatto ha un ruolo così importante. Ma come mai? Perché il gatto occupa un lugar tan importante? Hay varias razones. Bueno, primero una muy autobiográfica y es el hecho de que me encantan los gatos. Lo sabe Lisa, lo sabe Marijose. Actualmente vivo con 9 gatos, aparte de mi familia humana. Pero sí, el gato es importante en la historia porque es realmente donde se desplazan sobre el gato se desplazan, el gato de la historia, que es Bastis, se desplazan muchas de las emociones, no solo de la niña, también de la madre, es decir, y inclusive hasta cierto punto del padre, ¿no? Entonces, ahí creo que colateralmente tratamos el tema de que los animales son también foco de desplazamientos, ¿no? De muchos afectos y afectos humanos son desplazados hacia nuestros animales, ¿no? Nuestros compañeros de jornada, como me gusta decirles. Entonces sí, pero hay un detalle, la coprotagonista Romina, ella ya adulta, le gusta escribir y el marido, bueno, es un mal matrimonio, el marido se burla un poco de ella, etcétera. Entonces ella de todas formas sigue escribiendo y curiosamente ella sigue escribiendo relatos sobre gatos y esos relatos están incluidos en la novela. Y los relatos van distribuidos cronológicamente, es decir, van formando un poco la historia cultural del gato, ¿no? Partimos de Egipto y terminamos, al ser una novela, bueno, mexicana, ¿no? En ese sentido, terminamos con cómo entra el gato en la intelectualidad, digamos, mexicana, con dos escritores, pues, muy reconocidos en México, ¿no? Elena Garro y Carlos Monsiváis. Uh-huh. Infatti la storia è profondamente legata al nord del Messico. Come riesce il romanzo a parlare a lettori di molti paesi molto diversi tra loro? Quindi secondo te quali sono, gli aspetti che rendono il romanzo universale? Ossia, aunque la novela está arraigada en el Nord de México, ¿cuáles son los aspectos que lo hacen universal? Pues yo creo que las temáticas no son necesarias, o sea, la temática central, que son las relaciones entre mujeres,
todas estas cosas son realmente universales, ¿no? No tienen nada que ver. La historia podía haber sucedido muy bien, no sé, en Italia, podía haber sucedido en Brasil, en España, en Estados Unidos. El trasfondo particular histórico sí es, obviamente, tiene que ver con la historia de México, que es el movimiento del 68, un movimiento estudiantil, pero en realidad ese es un trasfondo, ¿sí? Que tampoco es súper importante en la novela, pero está ahí y de alguna forma va a catapultar muchas cosas en la historia. Pero sí, digo, en todos lados hay madres buenas y madres malas, ¿no? Incluso hoy en día hablamos hasta de maternidades monstruosas, que eso es un término muy fuerte, pero existe, ¿no? Y paternidades también monstruosas, etcétera. Entonces, creo que esos temas son desafortunadamente universales. Y hay otros afortunadamente universales, ¿no? Como es el amor, está presente ahí, o sea, y hay una mala madre, pero hay un buen padre, ¿no? Entonces, todas estas cosas creo que podrían pasar en cualquier lugar. Esatto, siamo tutti Ujú. sotto lo stesso mondo. Sí. Un'ultima domanda prima di passare poi alla traduttrice. Ujú. Ovviamente c'è anche il ricordo, la memoria in questa storia, quindi quanto conta la memoria nella costruzione del romanzo, della loro storia? ¿Qué papel juega la memoria en la historia? Juega un papel importante porque de hecho en la novela comienza cuando un personaje que en realidad no es para nada protagónico, ni siquiera secundario, es quien entrega la historia de estas niñas y de todo lo que pasa después, se la entrega a la autora para que ella reconstruya todo, ¿sí? Reconstruya, vamos, lo que sucedió. Y una de las cosas importantes de la novela es que quien entregó no solo la historia no, a la autora, no solo fue borrada, digamos, políticamente de la memoria, porque eso sucedió con mucha gente que participó en estos movimientos estudiantiles, que fue tanta la represión que algunos tuvieron que comenzar otras vidas con otros nombres, ¿no? Pero aquí además hay otra cosa familiar importante que no voy a contar en la novela. Pero el caso es que esta chica termina borrada, digamos, de su propia historia. Y es donde creo que también se toca el tema de la importancia de la escritura, ¿no? De que dejemos algún registro de quiénes somos y de quiénes fuimos. Mh-mh. Entonces, en ese sentido, la memoria es muy importante. Creo que la literatura, esto obviamente no es nada nuevo, la literatura nos ayuda a seguir forjando memoria independientemente de dónde estemos. Y en ese sentido sí, juega un papel pues muy importante. Bene, grazie mille per le tue risposte e per averci dato Gracias, questi spunti. gracias a ti. Adesso andiamo a fare qualche domanda a Lisa, che ha tradotto, questa lettura per il quale è stato amore a prima lettura. Allora Lisa, che cosa ti ha colpito di questo romanzo quando l'hai letto per la prima volta? Allora, questa è un'ottima domanda perché se devo rispondere in generale quando ho iniziato a sfogliarlo, ti devo dire ovviamente il gatto, perché quello era sulla copertina del romanzo e come Elia sa, anch'io sono una gattara, quindi questo diciamo è il primo impatto. Y aquí está la Um, portada nueva. Perdón, Lisa, esatto. pero sé que hablaste de la portada. Sì. E come ha spiegato perfettamente Elia, mi piaceva molto il parallelismo che si crea tra i personaggi e la storia del gatto che intermezza i diversi capitoli. Però la cosa che in realtà mi ha colpito di più, che poi anche tra le cose che mi ha spinto a chiedere a Elvia se potevamo lavorare una traduzione, è stato il modo in cui Elvia descrive i personaggi. Credo che sia uno dei suoi pregi più grandi, la capacità di delineare la psicologia dei personaggi in maniera estremamente delicata, però molto approfondita e profonda, perché ci sono dei personaggi anche particolarmente oscuri, se vogliamo, ma riesce a trattare di questi personaggi in maniera
Direi neutrale, nel senso che non ha mai uno sguardo giudicante. In un certo senso io dico che, ed è forse quello che mi ha portato a pensare anche, c'è qualcosa che può risuonare con il pubblico italiano. Io la definirei manzoniana in alcuni momenti, perché è uno sguardo molto comprensivo anche nei confronti dei drammi umani. E un altro aspetto sicuramente, come ha detto Elvia, queste dinamiche, relazioni femminili, l'amicizia, di amicizia, ma anche all'interno della famiglia, quindi il ruolo materno che viene messo in discussione anche in alcuni punti, e soprattutto i traumi generazionali come vengono presentati. Credo che sia un aspetto che non sempre viene trattato e che invece ritenevo molto interessante perché molte delle tragedie, non voglio spoilerare, ecco, perché non è una tragedia, in realtà non lo è. Però ci sono sicuramente dei momenti di difficoltà che i personaggi attraversano, ma la cosa che mi ha sempre colpito è come leggendo si capisca come queste difficoltà soprattutto delle bambine, che sono le coprotagoniste, derivino magari anche da situazioni precedenti. E quindi questo viene mostrato benissimo l'impatto che certe scelte che gli adulti compiono poi hanno un'influenza anche sulle nuove generazioni. Questo secondo me è un aspetto molto molto interessante. Beh, questo dimostra anche quanto in realtà le barriere culturali possono essere facilmente attraversate dalla letteratura, quindi Assolutamente. anzi, forse ce le poniamo noi in primis. Sì. Visto che l'hai tradotto, avrai avuto forse delle difficoltà nel lavoro di traduzione? Sì, direi che uno degli aspetti che può rispettare la poeticità della prosa di Elvi. Io la definisco sempre una prosa poetica perché da poetessa credo che abbia un'attenzione speciale per le parole, cioè, anche se non sembra nel momento della traduzione, però ti rendi conto che non si può rendere in modo soltanto, ma ci sono molte sfumature che vanno colte. Se ti devo fare degli esempi precisi, ricordo l'aggettivo extraña riferito alla casa, come Elia diceva, la casa è un personaggio molto importante. E ricordo che all'inizio, dove Romina, già adulta, in realtà fa una situazione familiare con il marito difficile, descrive la casa come una casa extraña e inizialmente ho detto, l'ho tradotto velocemente, una casa strana. Poi però mi sono resa conto che lo spagnolo in extraño può voler dire anche straniera, nel senso di non familiare, ed è esattamente, credo, quello che in realtà voleva rappresentare quel tipo di casa, che è una casa sicuramente strana perché non è una dinamica normale, è brutto da utilizzare, ma sicuramente sana, ecco, non è una dinamica familiare sana, quindi è strana perché non è come dovrebbe essere, però allo stesso tempo è estranea perché la protagonista si sente estranea nella propria casa e quindi in quel momento ho deciso di dividere, per esempio, la traduzione di questo aggettivo e ho reso come casa strana ed estranea, cosa che non mi lascia completamente soddisfatta a volte perché trovo che invece un unico aggettivo che condensa due concetti è molto più interessante, però non sempre si può rendere, quindi alcune volte bisogna sacrificare un pezzettino della poeticità, però ho cercato di fare del mio meglio per rendere giustizia. Sicuramente il messaggio arriverà al lettore, anzi, e mi collego poi a questa affermazione: come riesci a trasmettere al lettore italiano una sensibilità che è profondamente messicana? Allora, questa è un'ottima domanda perché in realtà, come diceva prima Elvia, credo che le tematiche principali del romanzo siano più universali, perché lo sfondo è sicuramente messicano, la storia in cui la storia della protagonista è inserita è sicuramente quella messicana e ci sono dei piccoli aspetti culturali, per esempio ricordo abbiamo parlato spesso del bocho, che è il maggiolino, in Messico è un emblema, no, della storia messicana. In Italia sì, abbiamo avuto il Maggiolino, però magari non ha quell'impatto per un lettore italiano. Quindi ci sono degli elementi che sicuramente devono un po' essere sacrificati, ma credo che le tematiche principali affrontate sono
trasversali e per esempio se penso all'aspetto religioso che è comunque presente nel testo perché le bambine frequentano una scuola cattolica, viene anche discusso l'impatto della religione cattolica su alcuni personaggi. L'Italia, in quanto paese di tradizione profondamente cattolica, credo che insomma un lettore italiano possa anche rivedersi in alcune dinamiche, quindi questo sicuramente ha agevolato la traduzione per il pubblico italiano. Quello sicuramente. Capiremo poi quando lo leggeranno, si spera, ci faranno sapere anche i lettori italiani. Allora, adesso torno un attimo dall'autrice, da Elvia, e vorrei chiederle insieme a te, insomma, se lei ha ritrovato, riconosciuto, insomma, il suo romanzo anche nella traduzione italiana. O sea, ¿sentiste que reconocías tu propia novela también en italiano? He leído, es sorprendente, yo había ya escuchado o había leído de escritores que cuando se ven traducidos a otra lengua, usualmente dicen, sentí que la novela sonaba mejor en el otro idioma, aunque uno no lo conozca, el otro idioma, ¿no? Entonces, claro, me encantó, siento que es una novela, que es la misma novela, pero es una novela nueva en muchos sentidos, ¿no? Con la traducción, Lisa hizo un trabajo excelente y aunque yo no hable italiano, de todas formas me doy cuenta lo minuciosa que fue en las traducciones. De hecho, notamos algunas cosas gracias a su traducción, porque me hacía preguntas, obviamente, y qué fue eso, qué significa. Es muy minuciosa. Entonces, lo cual, bueno, obviamente es una buena señal, ¿no? De su calidad como traductora. Y sí, me parece que en muchos sentidos es nueva y me emociona muchísimo. El italiano, bueno, por lo menos desde el punto de vista de nuestro, no sé si María José estará de acuerdo, pero el italiano para los que hablamos español es muy musical. Yo lo encuentro que tiene una cadencia muy musical, muy bonita, y es lindo, ¿no? Ver el texto en italiano, escucharlo, etcétera, ¿no? Quindi possiamo dire che hai scoperto nuovi aspetti del testo. Mm. Adesso farei qualche domanda anche all'editrice, quindi Marie José. Cosa vi ha convinto a pubblicare questo romanzo? ¿Qué es lo que la convenció de publicar esa novela? Pues hombre, lo primero porque es verdad que ahí juegas un poco con ventaja, ¿no? No es lo primero que he leído de Elvia y además tengo que decir, para hacer justicia, que yo la conocía y la conocí sobre todo como poeta. Entonces es lo más excelso, de verdad, de las obras que he leído, de lo más excelso que he podido leer en poesía. Y luego, claro, también leí luego algún relato que siempre le he dicho para que escribiera relato, y es que tiene, es decir, es la manera de expresar la calidad que tiene, la pulcritud, cómo elige la palabra concreta, lo mismo que para ser un buen traductor le ha tocado hacer a Lisa y no todo el mundo lo hace de esa manera. Cómo elige las palabras concretas y luego también es que todos los textos es cierto que tienen una cierta musicalidad a pesar de que creo que no ha hecho música. Es una cosa que también me llama mucho la atención, pero me decidí porque los textos de Elvia, tanto en lírica como en narrativa, son espectaculares. Es decir, yo siempre he dicho, y no porque tengamos amistad, a mí de mayor, ya no sé si me va a dar tiempo, me gustaría escribir como Elvia Ardalani. Luego me cautivó mucho porque es una de las cosas que la gente luego se dio cuenta cuando lo dices y lo expones, ¿no? Creo que hay que tener mucha habilidad a la hora de escribir, porque no sé si vosotras y incluso Lisa como traductora, que tiene mucha más experiencia en conceptos que yo, si extrapolas la novela, es decir, es como que él había conseguido algo que a mí me parece muy difícil. Puedes coger por una parte la historia de Romina y de Romelia, con todo lo que conlleva, pero luego por otra parte podrías extrapolar y hacer otro libro de la historia de los gatos. Lo que pasa que ella lo ha sabido entrelazar muy bien, pero en un momento dado es como que tienes dos novelas en una. Y hacer eso no es nada sencillo. Quindi Y questo è luego, proprio... Perdón. no, y luego porque también por la temática.
Creo que estamos muy poco habituados, no sé, en Italia, aquí en España, supongo que es a nivel mundial, pero sobre todo creo que hay unos países pues que no les gusta tampoco, ¿no? Romper mitos. Y aquí en Ujú. España, al menos, el mito de una madre, el mito de la familia sigue siendo un mito. Y creo que romper ese mito, como ella ha dicho, de que, bueno, en todas las familias hay de todo, hay secretos, y aunque nos parezca increíble, hay madres buenísimas y hay madres malas, malísimas, que te parece increíble. Y eso no suele gustar tanto. Ujú. Vero. È vero. Cierto. Quindi appunto ci sono molte caratteristiche che contraddistinguono questo romanzo all'interno del vostro catalogo. Ci sono altre caratteristiche che lo possono contraddistinguere ancora di più? ¿Qué distingue esta obra más dentro de su catálogo? Pues aparte de, lo vuelvo a repetir, el estilo tan excelso, es buena literatura. Luego, lo que he dicho, es decir, dentro de la literatura femenina, yo cuando tenía muchísimos menos años, había muy poco. Es decir, Laura Freixas creo que escribió un libro de relatos, mm, haciendo ver lo complicadas que son las relaciones, sobre todo no tanto entre padres e hijos, pero entre madres e hijas es más conflictiva, quizás porque es como que hay más rivalidad. Y cuando las madres también se dan cuenta de que se les va pasando los años, es como que sienten que ya les queda menos y que a nosotras, que todavía somos jóvenes, nos queda por vivir lo que ellas ya han vivido. Y eso es retrotraerse un poco en el tiempo. Entonces, me gustó porque seguramente no son novelas, como ya he dicho, felices. A veces acaban bien a pesar del contenido, pero no suele gustarnos entrar en ese tipo de historias y novelas, y sobre todo dependiendo en qué estado esté cada uno. Es decir, yo entiendo que igual la novela de Elvia u otras novelas, depende cómo estés tú anímicamente en ese momento, igual pues no las puedes leer, pero creo que es necesario leerlas, y creo que es otra de las características que pone cuando las cosas, aunque luego se retomen, no van tan bien en la familia. Sì. Quindi immagino siano questi i principali motivi per cui abbiate deciso di proporre il romanzo anche a un pubblico italiano, oppure ci sono altri motivi. Dice que si son esas las motivaciones por las que decidiste apostar a una edición italiana o hay otros motivos, motivaciones. Cuando me lo planteó Elvia, me pareció maravilloso por una razón, porque luego también es cierto que en cuanto a, digamos, personalidades, los italianos y los españoles somos muy vehementes, para lo bueno y para lo malo, pero somos como, a ver, seguramente que la traducción hubiera tenido otro, aun guardando probablemente la esencia, si te la tiene que traducir un noruego y sin perder esa esencia, es decir, que los patrones son diferentes, porque también la vida allí es distinta, las emociones, sin dejar de ser emociones, yo creo que les visten de otra manera, ¿no? Entonces, es cierto que Italia y España en ese sentido se parecen mucho, y en cuanto a caracteres, yo creo que somos bastante parecidos. Creo que somos muy vehementes, muy apasionados en lo que hacemos, y a la hora de traducir seguramente igual me equivoqué, pero yo creo que ha sido un punto muy importante, y es que me tengo que reiterar a lo que ha dicho Elvi, por lo que le he dado las gracias a Lisa. Yo he conocido traductores, hemos hecho traducciones, pero cuando ella mandaba el texto una y otra vez, pasa un poco como los escritores. A mí no me sirve cuando un escritor me dice, yo ya he escrito y ya no corrijo. Mm, Todo hay que corregir. Yo creo que hay que dejarlo, como mucho dejar un poco en stand-by y luego retomarlo. Pero no me creo cuando un escritor me dice, no, no, si yo no corrijo. Algo me chirría, porque para que una obra, con todo lo que corregimos, yo creo que si siguiéramos corrigiendo, eso nos pasa como al pintor. Al final tienes que decir finito. Pero creo que la traducción, y sobre todo para los lectores italianos, em, ha sido un puntazo. Eso no quita que mañana te digan, oye, lo traducimos al francés o lo traducimos al noruego, pero seguramente que los modos, las maneras
son diferentes. Sin quitar nada al traductor, ¿eh? Pero yo sí creo, eso me lo dirá Lisa y me lo dirá, bueno, Elvia, que ha viajado, de hecho es mexicana, vive en Estados Unidos. Creo que el aspecto geográfico, incluso para los que escribimos, y si tú has tenido mucha movilidad geográfica, también afecta en lo que escribimos. Sì, vero, sono completamente d'accordo. E grazie mille intanto per le tue risposte, Maria José. E adesso avrei una domanda un po' per tutte e tre, immagino, ovvero abbiamo detto che quando un libro viene tradotto è un po' come se iniziasse una seconda vita, però ovviamente ci sono delle frontiere linguistiche da affrontare. Quindi secondo voi cosa porta con sé e cosa inevitabilmente cambia della storia? O sea, cuando un libro cruza esa frontera lingüística, ¿qué creen que conserva y qué cambia inevitablemente? Bueno, Pienso, adelante. perdón, No, 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 adelante, adelante. María José. perdona, ¿eh? No, no, Yo eres tú. pienso, yo, Eleonor, pienso, a ver, luego, claro, también tiene que decirlo la propia autora. Luego también yo incido mucho en los traductores. Es como si te la llevan al cine, sabes que vas a correr, que vas a tener que pactar. Y que seguramente hay algunas cosas que no te gusten, pero si la traducción está bien hecha, con esmero, pues lo que ha dicho Lisa, es decir, la palabra extraño puede tener distintas acepciones, pero con relación a cómo Elvia la quería exponer, igual solo extraño no servía. Entonces yo creo que si el traductor es bueno, y hombre, y dentro del idioma de cada uno. Luego hay idiomas que tienen, las palabras tienen más acepciones y te dan también más cancha, ¿no? Y más posibilidades. Si el traductor es bueno, yo creo que la esencia primordial se conserva. Ujú. ¿Y qué es lo que cambia? Pues puede cambiar un poco dependiendo cómo le den el giro y el margen de maniobra, quizás ciertas perspectivas que en un momento dado, pues imagínate que seguramente si alguien no lo ha entendido, te pregunten o le tengan que preguntar al lector porque igual está trazado de una manera más ambigua, pudiera Ujú. ser, ¿no? Pero si está bien hecha la traducción, yo no creo que en esencia cambie mucho. Si está bien hecha. Ahora, si no está bien hecha, es decir, que puede cambiar muchísimo. Sì. Elvia, scusami, Elvia, tu sei d'accordo, immagino? Me imagino que estás de acuerdo, Elvia. Sí, sí, absolutamente en todo lo que dice y perdón que interrumpí, pero es que me acordé, ¿no? De ahora mismo de, por ejemplo, el caso del español con el inglés y creo que también Lisa es testigo de eso, ¿no? El inglés es mucho más directo Mhm. en muchos sentidos. También es mucho más flexible, creo, que el español, ¿no? Pero es mucho más directo y hay cosas, por ejemplo, en traducciones que no es tanto que se pierdan, pero que si se traducen con la misma intensidad que en el caso que en español, pierden un poco, descontrolan, digamos, al lector. Entonces, creo que esos son detalles que hay que trabajar, pero efectivamente, en el caso del italiano y el español, pues son pueblos latinos. Entonces, las Mhm. sensibilidades son muy, muy similares, ¿no? Y creo que en eso, claro, Lisa puede, y tú misma, Leonora, hablar un poco más, pero en el caso específico de Pelo di Gato, Lisa, no sé si cambió algo, si, ¿cómo lo sentiste, Lisa? Perdón. Sì, confermo. Diciamo che è stato forse facilitante il fatto che utilizzassimo due lingue romanze, quindi ovviamente se fosse stata una traduzione dall'inglese o verso l'inglese, alcune cose credo che si sarebbero inevitabilmente perse, però bene o male la struttura della frase spagnola e italiana tendono ad essere piuttosto simili, ci sono anche vocaboli che risuonano più o meno simili, quindi questo sicuramente ha facilitato la possibilità di mantenere la traduzione quanto più fedele al testo. Una cosa che ho cercato di fare è rispettare il testo di Elvia, perché da traduttrice mi pare sempre come irrispettoso altrimenti cambiare alcune parole, perché se quella è l'intenzione dell'autore, il mio lavoro è quella semplicemente di fare da tramite, non stravolgere il testo iniziale.
Forse quello che è cambiato è stato a volte la musicalità, perché per quanto si cerchi di restare il più fedele possibile, alcune parole proprio non possono essere tradotte con una parola che suoni allo stesso modo. Ho avuto questa difficoltà soprattutto nella parte iniziale di ogni capitolo dove Elvia pone alcuni versi poetici che spesso sono in rima. In quel caso ho cercato, se la rima doveva essere alterata, di farla comunque rimare in italiano con parole diverse, in modo tale da dare comunque la stessa idea di una filastrocca. Spesso e volentieri suonano come filastrocche perché parlano delle bambine. Però sì, sicuramente ci sono alcune cose che devono essere necessariamente sacrificate per permettere al lettore italiano di cogliere alcune sfumature. Io mi ricollego a quest'ultima cosa che hai detto, appunto di fare da tramite, no, per poter cogliere il tutto. Ma nonostante questo ci sono comunque dei contesti culturali un po' diversi che abbiamo detto, a volte possono essere scavalcati, altre forse no. Secondo te ci sono degli aspetti della storia che i lettori italiani potrebbero percepire diversamente rispetto ai lettori messicani? Mm, Questa è una bella domanda. Forse direi, beh, l'aspetto storico, che comunque per quanto sia semplicemente lo sfondo del testo, è una parte, una componente del romanzo. In particolar modo, si parla vabbè, di nuovo, non voglio spoilerare, però il momento storico è un momento di grande tensione politica e questo può risuonare in un certo senso con i lettori italiani, perché anche nella nostra storia ci sono stati dei momenti di tensione, chiaramente con le dovute differenze, quindi sicuramente è una differenza che soprattutto il lettore italiano che magari non è conscio della storia messicana può avere difficoltà a cogliere alcuni aspetti. A parte questo, però, io da studentessa di letteratura comparata sono fortemente convinta che la letteratura sia una, letteratura messicana o italiana, poco importa, è sempre letteratura, quindi la cosa che mi piace è proprio la possibilità di trasporre un romanzo da una lingua all'altra, proprio perché le tematiche che vengono trattate, come si diceva, soprattutto le relazioni femminili, sono tematiche che possono risuonare in contesti diversi. È vero. Grazie mille Elisa. E vi farei un'altra domanda a tutte e tre per vedere un po' il vostro punto di vista. Se vi è mai capitato che magari lettori di un paese invece vedessero degli aspetti che voi non avevate immaginato, quindi sempre rimanendo un po' in questa differenza. Una pregunta para las treses. ¿Se les ha ocurrido que lectores de otro país hayan encontrado en la novela algo que ustedes no habían visto? Bueno, yo, por ejemplo, en la traducción, o gracias al más bien a la traducción de Lisa, eh, sí de pronto sus preguntas me hacían tener que, digamos, reflexionar sobre algunos aspectos porque, bueno, voy a regresar un poquito. La escritura, creo que los que escribimos lo sabemos, ¿no? La escritura en muchos sentidos es un proceso eh, prácticamente inconsciente, ¿no? En muchos sentidos. El inconsciente tiene un lugar pues predominante, preponderante en la escritura y uno ni siquiera se da cuenta, uno se pone a escribir y escribir y escribir. Pero cuando alguien viene y te pregunta, pero bueno, en particular esta frase se refiere a esto, se refiere a aquello, es decir, en los detalles mínimos. Entonces se da cuenta que uno realmente dijo más de lo que tenía pensado y que no es malo, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, creo que es muy bueno, ¿no? Todos esos detalles fluyen de alguna manera, eh, pues casi milagrosa, ¿no? Salen muchas cosas a flote que uno no tenía racionalmente, que uno no tenía pensado o planeado. Entonces, Mh-mh. sí, en ese sentido creo que la novela en otra lengua, a mí por lo menos como escritora, me obliga a verla un poquito desde fuera, ¿no? Y me encanta eso, me gusta mucho eso. Ujú. Ujú. No sé si queréis añadir algo o puedo seguir con otra pregunta. Sí. Em,
collegandomi poi a questo, appunto, vorrei parlare un po' del rapporto tra la scrittura, la traduzione e l'editoria. Quindi quanto cambia il percorso di un romanzo, la sua essenza, diciamo, quando entrano in gioco una traduttrice e una casa editrice di paesi differenti? Ossia, sobre la relación entre escritura, traducción y edición, ¿cuánto cambia el recorrido de una novela cuando entran en escena esas personas? Aquí Lisa, creo que ¿quieres? la editora es quien, quien Pues, puede Pero contestar. lo que quieres. sí. Pues a ver, entra en juego cuando no conoces normalmente tú das a traducir a personas que puedas conocer. Yo, por ejemplo, a Lisa no le conocía y por eso que avalo tanto su trabajo. Entonces, es el hecho de que tienes que confiar mucho en el traductor para que no varíe, para que no haya cuestiones ambiguas, para que igual no se haya dejado algo. Y luego es cierto que es laborioso, porque claro, es doblemente laborioso para el editor, al menos para mí, porque al no manejar el idioma al que lo traduces, es un continuo acto de fe como el conducir. Y tienes que estar más al quite, porque claro, tú cuando haces una maquetación sabes también las pautas del lenguaje en castellano, qué puedes cortar, dónde no puedes cortar, aunque bueno, es verdad que hoy por hoy los periodistas cortan y dice, aquí me ha cortado la maquetación y punto, ¿no? Yo en ese sentido soy bastante exigente y era una de las cosas que siempre decía, hay que volvérselo a dar al traductor porque tiene que hacer y revisar seguramente que más que en el idioma oriundo en que se edita, porque tú lo desconoces, entonces no sabes dónde se puede cortar, no sabes qué puedes hacer, no sabes qué es lo que está permitido y qué es lo que queda bien o lo que queda mal. Y ahí eso es una labor, una labor que además tienes que fiarte del traductor, salvo que manejes algo o que por lo menos entiendas un poco, y no mucho, porque claro, yo siempre también he dicho, y creo que ahí igual Lisa esté de acuerdo porque sé que lo he comentado muchas veces con Elvia y es verdad, es decir, yo puedo saber muy bien inglés, pero mi inglés igual no me dota ni tengo la capacidad para decir, traduzco una obra, porque me va a llevar, yo creo que lleva implícito otra serie de conocimientos por muy bien que tú hables un idioma. Entonces, eso me parecen palabras mayores. Yo creo que esa, para mí, como traductora, era el estar pendiente de que lo revise bien Lisa, a ver dónde corta la palabra, porque claro, luego eso va a maquetación. Entonces, en todo momento tú tienes que hacer las veces que sean necesarias, dos, tres, cuatro, si son menester, para que lo vea la traductora y que pueda decir, aquí no se puede cortar, aquí no se puede poner un punto, esto está mal, de la manera en la que hizo Lisa, que me pareció un trabajo impoluto. Grazie, io devo dire grazie a Maria José per la confianza, desde luego, perché non ci conoscevamo ovviamente, e grazie soprattutto a Elvia, che è la prima persona che ho contattato e a cui ho chiesto possiamo tradurlo, perché giustamente era il mio il mio primo tentativo di traduzione, quindi grazie per averci creduto e grazie anche a Maria José per la pazienza, perché come diceva appunto molte volte abbiamo fatto revisione su revisione e alcune cose sempre mi scappavano, però sempre molto paziente nel rimandarmi il manoscritto. Lisa, es que debe ser así, o sea, en todo caso, agradecidas nosotras porque yo he podido tener paciencia, pero es que no puede ser de otra manera. Y esto también nos lleva un poquito al tema de que qué fabuloso es que los libros puedan circular Sí. de una lengua a otra, ¿no? Y obviamente en español hay libros italianos que están traducidos, pero creo que debería de haber más, ¿no? De los dos lados, ¿no? Más traducciones que llegaran más autores italianos al español y más autores de lengua castellana al italiano, pero es fabuloso y aquí viene la labor extraordinaria
que hace obviamente los traductores, que son más que fundamentales, son realmente como la madrina, el padrino del nuevo libro, quienes van realmente le dan vida, ¿no? Y desde luego los editores. Y aquí debo de agradecer muy particularmente a María José, porque yo sabía que María José ya lo había comentado, que Literarte está intentando expandirse a otras lenguas, ya lo han hecho en euskera y en otros idiomas, pero está tratando de expandirse a otras lenguas europeas y creo que pues de la mano de ella el libro está más que arropado, ¿no? Tuvo mucha suerte la novela y les agradezco mucho a la editora, a la traductora, por haber llevado mi historia más lejos, ¿no? A otra lengua. Y ojalá que el pueblo italiano, pues que le guste, ¿no? A los lectores italianos. Sì. Gli piacerà, confermo. Speriamo. Beh, è sempre bello vedere come comunque 3 figure professionali diverse partecipino ad uno stesso processo creativo, quindi l'obiettivo finale è sempre in comune. Adesso vi farei una domanda che è un po' una curiosità mia, ovvero se doveste descrivere con una parola il vostro contributo, quindi il contributo dell'autrice, della traduttrice e dell'editrice alla vita del libro, quale scegliereste? Che parola usereste? O sea, si tuvieran que describir con una sola palabra la contribución de autora, traductora, editora, ¿cuál elegirían para la vida del libro? Io partirei con traghetto, perché quello che ho cercato di fare è appunto traghettare, come fa il traduttore, no? Da una lingua all'altra e poi, visto che siamo in due continenti diversi, direi che in questo caso l'immagine dell'acqua resta. Sì, perché quello che ho cercato di fare con la traduzione è stato essere il più fedele possibile, come già dicevo, perché credo fortemente che l'opera di Elvia sia bellissima di per sé e molte volte ho avuto paura di snaturarla toccandola e quindi ho cercato semplicemente di prendere quel che lei aveva e semplicemente di portarlo su un'altra riva senza inserire, togliere. Non è sempre possibile, ma spero di aver fatto del mio meglio, ecco. Yo como editora, de verdad es que creo que para mí la definición sería una lectura excelsa. Bello. Y para mí, pues honestamente, tanto la traductora como la editora en realidad son fundamentales. O sea, de nada serviría que yo hubiera escrito la historia si la historia no iba a salir a la luz, ¿no? Y esto, obviamente, primero a la editora en la versión española, ¿no? Que fue quien la hizo nacer. Ahora sí que es quien la trae al mundo, yo lo gesté, pero la editora es quien le da, lleva al mundo ese libro, y ahora en el caso de la traductora, pues es otra pieza fundamental a otra lengua, ¿no? Entonces, sí, la literatura es un trabajo de equipo, indiscutiblemente, aunque uno lo quiera ver como no es solamente el escritor o la escritora, pero no, es definitivamente un trabajo de equipo. Y los editores y los traductores son fundamentales, como toda la gente también, quienes comentan los libros, o sea, se va ampliando el círculo, ¿no? Pero a un nivel muy fundamental, pues aparte de obviamente el autor o la autora, el editor, el traductor, indiscutiblemente. Vero. Grazie mille, perché sono parole tutte e 3 diverse, tutte e 3 interessanti e si collegano benissimo ovviamente a questa storia. Direi che iniziamo a dirigerci verso una conclusione, ma vi farei 2 o 3 domande ancora. Ovvero, rivolgiamoci ai lettori italiani. Se poteste dire una sola cosa. Scusa, penso forse Maria José voleva aggiungere qualcosa. Y que me gustaría decir que también los libreros, los buenos libreros tienen una función primordial, Sì. sobre todo hoy en día que se edita tanto y que de alguna manera
ellos no eligen, pero cuando tú vas donde un librero y le dices este libro y ves que lo ha leído o incluso que te les pides una opinión. Es decir, creo que es verdad que está el autor, está el editor, está el traductor para poderle dar visibilidad en otra lengua, pero luego en cada país están los auténticos libreros que tienen hoy están inundados de un montón de obras, pero para mí, vamos, son importantísimos cuando un lector que a veces no sabe ni lo que quiere, se deja realmente guiar por un buen librero. È vero. Se posso aggiungere, Leonora è fantastica in questo. La rubrica che cura è sempre, sempre di ispirazione. Spero, spero. Però sì, di solito i librai sono il tassello finale di questa catena, insomma, quindi assolutamente dobbiamo metterci anche noi del nostro. Allora, mi ricollego un po' a quello che vi stavo chiedendo prima, sempre mia curiosità, legata un po' appunto ai lettori italiani. Ora, se potessi dire una cosa ai lettori italiani che stanno per aprire questo libro, quindi immaginiamoci tutti librai, cosa direste? Si pudieran decir una sola cosa a los lectores italianos que están a punto de comprar y de leer ese libro, ¿qué les dirían? Bueno, ¿puedo comenzar? Sí, bueno, les diría que se sumerjan a este mundo de la novela, que, bueno, obviamente no voy a ser la persona más objetiva, ¿verdad? Mi opinión es muy subjetiva, pero creo que es sinceramente una historia que puede resultar interesante para el lector, no solo para los amantes de los gatos, en realidad para cualquier persona que le interese, pues todas estas dinámicas, estas historias de familia, que además, si nos ponemos a pensar, son las historias más antiguas de la literatura, ¿no? Las que trabajan estas relaciones familiares, ¿no? Entonces, yo les diría, denle una oportunidad, procuren entrar a este mundo de los años 60 y 70, eh, en un momento clave en Latinoamérica, pero también en el mundo, porque lo que sucedió en Latinoamérica, no solo en México, en los años 60, sucedió también en Europa, en muchos países, ¿no? Todas estas tendencias, estas ideas de renovación política, etcétera, ¿no? Entonces, que le den una oportunidad al libro. Eso sería lo que yo diría. Yo como editora lo que diría es que, bueno, que evidentemente pasearan las manos y los ojos por esa historia, donde hay muchas otras, no igual pero parecidas, pero que creo que en algún momento, bien por experiencia propia o por experiencia ajena, van a empatizar seguramente con alguno de los personajes. Estoy segurísima, porque además es una historia que al margen también de los gatos y de los meninos con los que vas aprendiendo, y es una manera también de aprender, es muy psicológica. Y de alguna manera, por ende, ya al ser psicológica, es emocional, es sentimental y lo que he dicho antes, rompe también ese mito de lo que a veces, de lo que puede ser una casa, de lo que puede ser la familia, de lo que puede ser una madre e incluso de lo que puede ser la amistad o cómo puede acabar. Vado ad aprire gli Io occhi. mi ricollegherei e semplicemente chiuderei dicendo che parafraserei una frase del libro che mi è piaciuta fin dall'inizio, ho sottolineato 1000 volte. Nel libro Elvia scrive che la scrittura è terapeutica, però credo che anche la lettura sia terapeutica spesso, quindi se cercano un romanzo con cui sommergersi, come diceva Elvia, in se stessi, anzitutto, credo che sia il romanzo giusto. Bene. Beh, io potrei usare questi consigli volendo, quindi prenderò spunto dai vostri per consigliarlo. Adesso andrei invece al lato opposto. Abbiamo parlato dell'inizio del romanzo, adesso vi chiederei che cosa sperate che invece i lettori italiani portino con sé alla fine di questo romanzo. Quindi dopo aver letto l'ultima pagina e chiuso il libro, cosa vi piacerebbe che restasse al lettore italiano? ¿Qué le gustaría que encontraran los lectores italianos en esa novela al final de la lectura? Para mí me gustaría que
que encontraran o que reflexionaran sobre dos cosas fundamentales. Uno, la importancia de recordar, de la memoria, la importancia de que la lectura, tanto la lectura como la escritura, me parece que dijo algo parecido Lisa, son terapéuticas, nos ayudan a sanar, nos ayudan a curar las heridas, no solamente escribiendo, leyendo también. Uno se encuentra o se reencuentra en los libros. Y me gustaría que cada persona, cada lector que leyera la novela pudiera reencontrarse, aunque sea en una pequeña porción de la historia, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría. Sì, Yo como editora lo que digo siempre, que aunque las historias son duras, hay que aceptarlas porque todo tiene la parte positiva, la parte negativa, pero aceptarlo porque es como, son historias reales como la vida misma. Y la vida es lo que tiene. A veces es una montaña rusa donde tienes momentos de felicidad y donde tienes momentos, pues bueno, pues de nostalgia o incluso pues de mucha pena, ¿no? Pero que en definitiva es lo que nos curte, es lo que nos hace y es por lo que estamos aquí. sì, verissimo. Anzi, penso che sia bello che la vita sia una montagna russa, perché almeno abbiamo anche la possibilità di apprezzare, quelli che sono i momenti poi in salita no, in discesa scusate, in salita no, in discesa. Servono Allora, anche quelli un po'. servono anche quelli. Allora, grazie mille a tutte e 3 Grazie a e te. grazie mille per il vostro Gracias. punto di vista. È sempre bello vedere anche cosa si nasconde, diciamo, dietro al prodotto finito, perché poi un lettore magari tutte queste cose non le vede, no? In libreria. C'è sempre bisogno di questi collegamenti e di vedere un po' tutto quello che c'è dietro, la storia, come nasce, tutto il processo creativo e il lavoro, perché c'è tanto tanto lavoro fatto con amore e passione, ovviamente. Quindi grazie mille a tutte e 3. Muchas Grazie gracias. a te. Muchas Grazie. gracias a todos. Gracias a Gracias. vosotros. Grazie. Hasta luego.